Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos la gloria a Dios por su inmenso amor y su misericordia y por Él darnos la oportunidad de tener y ver un nuevo día, un nuevo amanecer. Para nosotros es de mucho gozo que usted esté allí juntamente con nosotros, dispuestos a oír, a escuchar la palabra del Señor. Como siempre les digo, muchísimas gracias por tener a bien el recibir este audio, este video, y no solamente el recibirlo, sino escucharlo y compartirlo. Deseando que el Dios del cielo continúe bendiciendo su vida de una manera especial. Así que una vez más, bienvenidos a este nuestro devocional con la Biblia abierta. Seguimos compartiendo con ustedes la serie que hemos titulado La restauración de las puertas. Hoy vamos a leer para permitirnos compartir la puerta que nos corresponde en el día de hoy, gloria a Dios. Y vamos a leer allá en el libro de Nehemías, capítulo 3, gloria al Señor. Versículo 31. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Vamos a leer el verso 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. A través de este estudio, a través de esta reflexión, de esta enseñanza, de este tiempo que hemos compartido con ustedes de la restauración de las puertas de Jerusalén, creo que hemos aprendido, hemos captado algunas cosas. Es más, puedo decir la palabra con toda la autoridad, creyendo que así es, que hemos crecido en la restauración de nuestra alma y nuestra relación con Dios. Creo que ha sido un tiempo muy especial, yo lo creo así, escuchando, leyendo, observando algunos testimonios. Creo que esto ha sido de gran bendición. Gracias por haber estado allí con nosotros todo este tiempo y llegar hasta este momento, que creo que es, a mi juicio, a mi parecer, una de las puertas muy necesarias en nuestras vidas restaurar. Porque muchas veces lanzamos juicios a la ligera. Pero no me voy a adelantar. Quiero hacerles un recuento de lo que hemos venido estudiando para así avanzar y seguir hacia adelante. Iniciamos restaurando nuestra relación con Dios entrando por la puerta de las ovejas. Luego pasamos por la puerta del pescado y allí empezamos a analizar y a comprender que teníamos que restaurar esta puerta del pescado o la puerta del evangelismo para continuar con la puerta vieja y dejando atrás nuestra antigua manera de vivir para poder llegar a la puerta del valle. Y después de haber pasado por diferentes dificultades y problemas, después entonces sacamos la basura de nuestra alma, restaurando la puerta del muladar. Y a esa puerta la cerramos para evitar ensuciar nuestra alma de nuevo. Para así dejar que la puerta de la fuente o de la presencia de Dios brotara en nosotros, para que entonces se manifieste la presencia del Espíritu Santo restaurando la puerta de las aguas. Y la puerta de las aguas nos trajo el acercamiento a la palabra del Señor, y la de los caballos nos trae la dependencia de Dios. Luego estuvimos estudiando la puerta oriental y restaurando allí, y es la restauración a la oración y guianza del Espíritu Santo. Hoy, como les decía, nos toca restaurar la puerta del juicio o hablar de la puerta del juicio. Siempre les hago énfasis que no
nos toca o no nos corresponde a nosotros restaurar las puertas de Jerusalén que estaban destruidas. Estamos hablando de las puertas o áreas en nuestra vida que, como iniciamos esta serie, decíamos que hay áreas en nuestra vida que las hemos entregado y hemos perdido autoridad, y por eso es necesario restaurar las puertas. Entonces, en la puerta del juicio, aquí vamos a mirar algo de suma importancia, y les recalco, quiero que esté pendiente, que esté analizando la situación, porque esta es una puerta donde en nuestra alma podemos aprender o captar tanto en lo espiritual como en lo secular o en la vida material, digámoslo así, para no usar el término secular que a algunos no les gusta. Nuestra alma y nuestra vida y nuestro espíritu y todo lo que nosotros somos, porque somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces necesitamos madurez en todos los aspectos de la palabra, para cuando nos corresponda a nosotros poder ejecutar o hacer algo, tenemos que tener la capacidad de una madurez muy especial, y para eso necesitamos tener esta puerta del juicio restaurada. Y lo primero que debemos aprender es qué es juicio o qué es un juicio. Juicio es la capacidad de una persona de distinguir lo bueno de lo malo. Juicio también es la idea que se tiene de algo. Juicio es el acto en que el juez juzga un hecho y declara una sentencia, ya sea de inocencia o de culpabilidad. Juicio es una inspección, es discernimiento, es razonar. Juicio es entendimiento, es tener cordura. Juicio es tener prudencia. Algunos le llaman a esta puerta del juicio como la puerta de la inspección, porque se inspecciona, se analiza todas las cosas antes de lanzar un juicio. Esta es la puerta donde se traía entre los ancianos las cosas para ser juzgados o hacer un juicio a alguien del pueblo. Ellos emitían o dictaban el juicio con respecto al caso. La puerta del juicio está representando la inspección y nos ayuda, como te decía anteriormente, a tener una madurez razonable. Es la inspección de lo que tú analizas y haces, y vamos a decir, y luego meditas. Y que nosotros actuamos apresuradamente, lanzamos un juicio y después que vamos a la cama a meditar, a razonar, a inspeccionar qué fue lo que hice. Y es lo contrario. A nosotros mismos, Dios nos dice en Mateo capítulo 7, verso 1 al 5. Miremos lo que dice la Escritura en cuanto a esto de juicio. Mateo capítulo 7, versos 1 al 5. Y dice la Escritura, la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo
y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es una expresión bien fuerte que ojalá razonemos y analicemos, que nos hace ver la importancia de poder examinar constantemente nuestra vida. Porque nosotros somos dados a lanzar juicio a diestra y siniestra. Y de pronto yo uso algunos términos fuertes, pero analizando la escritura, Jesús dice allí algo que para mí es fuerte, pero es la verdad. Dice, hipócritas o hipócrita, tú que estás analizando la situación o tú que estás juzgando antes de inspeccionar, saca primero la viga de tu propio ojo. Y no quiero adelantarme porque hay muchas citas que quiero compartirles, porque es a nosotros como iglesia que el Señor nos está enseñando. El juicio a los demás, como lo relata aquí en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Miremos también lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 32. Esto es para nosotros como iglesia. 1 Corintios capítulo 11, versos 27 al 32. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corintio y les dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí en esto hay una controversia bastante fuerte en cuanto a la cena del Señor. Y el apóstol Pablo habla de tomando la cena indignamente. Y dice la escritura claramente allí, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Pero a algunos se les escapa o se les pasa cuando el apóstol Pablo le escribe a la misma iglesia ahí mismo. Ahora, si se examinan, dice el verso 31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Muchas veces juzgamos el por qué una persona está participando de la cena, no sabiendo que no nos corresponde a nosotros lanzar el juicio o examinar nosotros, si es la persona misma que debe examinarse. Ella sabe cómo está con el Señor. Y muchas veces nosotros nos abstenemos de participar del pan y de la copa porque otro está haciendo algo malo. Pues yo no lo estoy haciendo, yo participo porque es mi relación con Dios. Y siempre digo que el que no participa de la cena no tiene comunión con el Señor, porque esto es lo que significa eso, comunión con el Señor. Y el único que sabe cómo estás tú con el Señor es el Señor mismo y tú. Bueno, este es otro tema, no quiero meterme allí en controversia. Estamos hablando de lo que es la puerta del juicio y lo que representa inspeccionar y representa madurez para nosotros. Entonces estamos hablando a nosotros mismos. Ahora mismo nos dice, ya leímos Mateo, capítulo 7. No juzguéis para que no sea juzgado. Ahora acá está hablando de lo mismo. No te sientas culpable en ver que alguien no hace algo y tú crees que esa persona lo está haciendo y no debiera hacerlo. Pues eso es cuestión de la persona. Y tú puedes asesorar, puedes guiar, puedes instruir, puedes aconsejar, etcétera, etcétera. Pero si la persona no pone de su parte, ya no es problema tuyo. Tú estás haciendo lo que te corresponde, sin juzgar, sin señalar, solamente asesoría y consejería. Estoy hablando de eso. Romanos capítulo 2 sigue hablando o hablándonos a nosotros como iglesia
sobre lo que es juicio. Ojo a esto, por favor. Romanos, capítulo 2, el apóstol Pablo escribe y dice lo siguiente. Esto que viene es bastante fuerte. Como dijera alguien, ¿estás sentadito? Quédate allí quietico, sentadito. Y dice la escritura, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Tremenda pregunta que hace el apóstol Pablo allí. Y no quiero adelantarme porque de todo esto vamos a seguir compartiendo más adelante. Yo no sé si el tiempo me dé hoy hasta dónde estaremos hoy, pero lo que viene, te lo aseguro, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, quien quiera que seas tú que me escuchas, lo que viene es bueno. Y esperamos que usted tome nota, analice, recapacite y es más, practiquemos, que es lo esencial en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, en esto que hemos leído, porque no hemos estudiado, solamente hemos leído Mateo, Corintios y Romanos. Vimos 3 citas allí. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Luego fuimos a Corintios, 1 Corintios capítulo 11, 27 al 32. Y ahora Romanos 2, 1 al 3. Te decía que esto nos hace ver la importancia de poder examinar constantemente nuestra vida. Es para nosotros, porque somos lo que estamos allí, tenemos la palabra, somos conocedores de la palabra y siempre estamos emitiendo juicio. Eso que leímos es para nosotros como iglesia. Procura de poder examinar constantemente tu vida antes de lanzar un juicio. Ahora a los demás. En 1 Corintios, mira lo que el apóstol Pablo escribe, no para que esto sea visto como algo nomás que se escribió y ya es porque hay una relación con esto. 1 Corintios capítulo 6 dice el versículo 1 al 10. Litigios delante de los incrédulos. O sea, vamos a hablar de esa palabra litigio. Vamos a poner una palabra allí. Pleitos, discordias, malos entendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el apóstol Pablo allí en Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versos 1 en adelante. Vamos a leer creo que hasta el verso 10. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, el apóstol culmina esta lista o este consejo o esta asesoría con el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí hay algo bien fuerte. El apóstol escribe aquí tan fuerte que está razonando y dice, ustedes son capaces de saber que van a juzgar aún los ángeles. Es más, si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? Les pregunta, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pero dice algo tan fuerte cuando el versículo 4 expresa y dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ahora el apóstol Pablo dice, para avergonzaros lo digo. Pues tengan ustedes pendiente, presente, que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. ¿Cuánta gente ve usted en nuestras congregaciones que por el hecho de tener, voy a usar un término fuerte, por el hecho de tener un cargo, se cree que tiene la autoridad y el poder para enjuiciar o lanzar juicio contra una persona? Ahora, esto por el simple hecho de tener un cargo, ¿qué tal si tuviese un ministerio? Por eso siempre aconsejo y digo que antes de buscar usted un ministerio, o no irse tan lejos, un don del Espíritu Santo, vaya primero a buscar el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es que te va a dar la capacidad para poder avanzar en ese don y ese ministerio con amor, paz, gozo, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tienes un ministerio o un don y lo ejercitas sin el fruto del Espíritu, andas mal. Entonces es lo que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia en Corintio. Ustedes tienen la capacidad para juzgar. Y pueden juzgar al que ustedes quieran. Y pone aquí, por ejemplo, dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Porque siempre nosotros hacemos diferencias. Como dijera alguien por allí, la iglesia ha entrado en la estratificación que entró la sociedad o que entró el mundo y nos dividen por estratos o el estatus social que la persona tiene. Pero Pablo le dice allí con una palabra bien fuerte, para avergonzaros los digo, pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo le dice allí a los corintios esto? Porque los corintios se había convertido en una iglesia que tenía todos los dones, y tenía todos los ministerios porque se ejecutaban, pero se volvió una iglesia mundana, se volvió una iglesia no razonable, se volvió una iglesia desordenada. Y entonces Pablo les escribe esto. Ustedes, voy a usar el término yo aquí, hacen lo que les da la gana. Sin embargo, ustedes entiendan que ustedes no tienen la capacidad para juzgar a nadie, porque lo que ustedes juzgan están haciendo, que era lo que leíamos allá en Romanos. Y dice, es tanto la situación que el hermano está pleiteando con el hermano en juicio, y estos pleiteando y pelean delante de los incrédulos. ¿Cuánta gente usted no escucha pleiteando por doctrina? ¿Pleiteando por día de reposo?
pleiteando por, qué sé yo, porque aquí se sienta, ya no, bendito sea Dios. Y Pablo lo está diciendo con toda la fuerza. Esto ante los incrédulos. Hay un consejo que Pablo le da a Timoteo: ojo, cómo hablas y cómo te expresas, porque lo que tú hablas edifica o destruye. Más o menos es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Le dice el apóstol Pablo: ¿por qué no sufrís el agravio? No, es que yo no me dejo decir nada de nadie y yo... Ahora, cuando alguien tiene algo contra ti y lo van a enjuiciar, es cuando tú desearas tener piedras y lanzar, como cuando llegaron aquellos cuando trajeron a la mujer adúltera con la piedra de mano y vamos a darle. Todo el mundo quería darle, porque es que no cumple la ley, no está cumpliendo el mandamiento y hay que darle, hay que acabarla. Jesús le dijo: bueno, si alguno está falta de pecado, tire la primera piedra. Y pues Pablo dice: ¿por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y echa para adelante, avanza. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Porque hay gente que te admira y te aprecia, pero a veces lanzas un juicio y esto hace que los hermanos sean defraudados por tu actitud, por tu accionar. Amado, amada. Los hermanos de Corintios tenían entre sí y en lugar de solucionar los problemas, más bien los problemas se acrecentaban con murmuración, chisme, pleitos. Por eso es necesario restaurar esta puerta para que así con madurez poder juzgar a otro. Pero si no podemos juzgarnos a nosotros mismos, mucho menos podemos juzgar a otro. Por eso dice la palabra que no nos juzguemos. Y es lo que leímos allá en Romanos. Ahora, culminemos un momentico con esto aquí, porque como que lo que te decía, lo que viene es bueno. Pablo está dando un consejo que analicemos la situación, porque hay gente que nos está observando, hay gente que nos está viendo. Entonces, inspeccionemos lo que representa esta puerta del juicio para nosotros mismos. Inspeccionemos lo que significa esta puerta para los demás. E inspeccionemos lo que significa esta puerta para el mundo. El juicio no es igual para todos. Ya lo leímos en Corintios y creo que más adelante vamos a poder estudiar un poquito sobre esto. En Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Capítulo 14 de Romanos, versos 10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a repetirlo otra vez. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo repito. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto en cuanto a los demás.
Lo primero fue a nosotros mismos, luego a los demás. Ahora el juicio al mundo. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos juzgando a la gente, no sabiendo que estamos haciendo lo mismo, y por eso dice, mira la viga que hay en tu ojo, sácala para que puedas sacar lo que hay allá en el ojo de tu hermano. Y dejo hasta aquí porque el tiempo se me fue, pero voy a leerle para la próxima porque viene una bendición muy especial. Ahora, tengo que analizar esta puerta para mí mismo, para los demás y ahora para el mundo. Y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10 dice: ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Verso 12 del mismo capítulo 2 de Segunda de Pedro. Dice la palabra del Señor: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ya esto no es solamente para ti y para mí y para otro, sino que esto es para el mundo. Juzgar al mundo no significa criticarlo por lo que hace, y tampoco menospreciarlo. Pero muchos participamos y condenamos. Y a eso no nos ha llamado el Señor. Te espero en una próxima, que estés con nosotros nuevamente aquí en esta cita, para seguir hablando un poco de la puerta del juicio. Espero que hayas estado atento a esta gran bendición y sigas conmigo acá para que nos volvamos a encontrar en este nuestro devocional con la Biblia abierta. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde y recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.